Capítulo 4. Le había llevado muchas noches de insomnio, pero Jaune lo había logrado. En sus manos sostenía un grueso diario de bolsillo que contenía todo lo que se podía destacar de la transcripción del libro de Román. Jaune ya no tendría que buscar en ese lío de páginas, había organizado todo minuciosamente con pestañas que sobresalían por los costados, pestañas gloriosas y fáciles de usar. El contenido del interior puede que todavía sea en su mayor parte un misterio, pero ahora esos conceptos encajan en pequeñas y agradables categorías que se pueden seleccionar fácilmente cuando surge la necesidad. Incluso había suficiente espacio para que él agregara sus propias notas. Este sería un paso tan grande para él como lo fueron las torres CCT para la civilización. Jaune se pasó los dedos por la tapa de su obra maestra. Era un objeto modesto cubierto de cuero marrón con solo un pequeño símbolo de una manzana mordida en la esquina inferior derecha. Jaune había preguntado por él cuando lo compró en la tienda de segunda mano, pero el tendero tampoco tenía idea y dijo que probablemente era solo el logotipo de alguna empresa. En realidad no importaba. Estaba feliz de haber podido encontrar algo que pudiera contener mucha información y que, aún así, cupiera en su bolsillo trasero. Era grueso y un poco difícil de empujar hacia adentro y hacia afuera, pero cabía. Jaune se acercó a su ventana y miró hacia afuera. Seguía siendo la misma vista horrible, pero por alguna razón, parecía mucho más agradable hoy. El club estaba casi terminado y pronto Jaune podría volver a su trabajo habitual. Era una sensación agradable que las cosas finalmente estuvieran mejorando. En su cama, su pergamino comenzó a sonar. Se acercó para ver quién era y vio que era su madre. Jaune casi se negó por instinto, pero se detuvo. Ella solo estaba preocupada por él. Tal vez era hora de hablar con ella. Respondió el teléfono. Jaune Milesark. ¿Sabes por lo que he estado pasando? Sí, estaba enojada. Hola mamá, ¿cómo estuvo tu día? No me digas hola mamá, jovencito. He estado muy preocupada. Un día desapareciste y lo único que recibimos de ti fue un pésimo mensaje de texto diciendo que estabas bien. Te juro que, si no fuera por tu padre, habría presentado una denuncia por desaparición y te habría azotado delante de la policía que te trajo de vuelta. Podrías haber muerto y algún loco podría haber estado usando tu teléfono, por lo que yo sé. ¿Y qué hay de tus hermanas? ¿Sabes por lo que han pasado? No pasa un día sin que una de ellas pregunte qué te pasó. Lo lamento. Vas a sentirte mucho más que arrepentido. Cuando regreses aquí, estarás ahogado en tareas domésticas, todo bajo mi atenta mirada. No voy a volver, dijo Jaune. La línea se quedó en silencio y Jaune prácticamente podía sentir la frustración que crecía en el otro extremo, pero todo se fue en un profundo suspiro. Tu padre dijo que no volverías a casa tan fácilmente, no después de que tomaste Croce Amors. Simplemente no quería creerlo. Jaune se sintió terrible al escuchar a su madre sonar tan derrotada. Lo siento, dijo de nuevo, pero solo lamento cómo me fui, no por qué me fui. Fue otro suspiro largo. No voy a decir que lo que hiciste estuvo bien o que lo entiendo, pero tu padre intentó explicártelo. Intentaste entrar en Beacon, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue eso? Me rechazaron. ¿Te sorprende eso? Jaune, no eres un cazador. No tienes ningún entrenamiento. No es mi culpa. Gritó Jaune. ¿Cuántas veces le pedí a papá que me enseñara y cuántas veces me dijo que no? Él quería mantenerte a ti, mantenernos a todos, a salvo. No veo cómo el no enseñarme a defenderme me hace más seguro. Esa es una conversación que tendrás que tener con él. Supongo que sí. Hubo una larga pausa en la que se tomó el tiempo para calmarse, y su madre esperó a que lo hiciera. Incluso con otros 7 niños, ella siempre parecía saber la mejor manera de manejar a cada uno de ellos cuando se enojaban o se molestaban. A esta altura, debe haber hecho lo mismo miles de veces. Entiendo que lo que hice no estuvo bien y no fue justo para ninguno de ustedes, pero no voy a volver a casa. ¿Por qué no? Tú mismo lo dijiste, no entraste a Beacon. Si te preocupa volver a casa después de lo que hiciste, no te preocupes. Probablemente no te ahogaré en tareas domésticas. Jaune no pudo evitar reírse. Aunque esa idea me aterrorice, esa no es la razón. No puedo explicarlo realmente, pero digamos que encontré un sustituto para Beacon. No es lo que me imaginaba haciendo y, sinceramente, todavía no soy muy bueno en eso, pero vine a Vale para ser la persona que siempre quise ser. Quiero que todos estén orgullosos de mí, pero lo más importante es que quiero estar orgulloso de mí mismo. Los hombres y su estúpido orgullo. ¿Por qué vuestra gloria tiene que depender de las preocupaciones de los demás?
¿No podéis ser felices con lo que sois ahora? Lo siento, pero los varones de la familia Ark no parecen capaces de vivir en el mundo cotidiano. Entonces, realmente no hay forma de convencerte de regresar. No me temo. Uf, odio que tu padre tenga razón, especialmente en lo que se refiere a vosotros, niños. Vale, no me gusta, pero ya tienes 17 años, oficialmente eres un adulto, así que no puedo obligarte, aunque sé que en lo que te has metido es probablemente muy estúpido y peligroso. Solo prométele a tu madre que tendrás cuidado. Prometo que intentaré tener cuidado. Sí, definitivamente eres hijo de padre. Él solía decirme lo mismo antes de partir en misiones, en aquellos tiempos. ¿Qué puedo decir? Como era el único hombre en la casa, aprendí mucho de él. Entonces quizá recuerdes esa pequeña frase que dice, no busques algo nuevo si no quieres perder lo que ya has encontrado. Hay mucha gente en este mundo que descubre que sus sueños se convierten en pesadillas. No quiero que termines siendo una de ellas. ¿No dice también que las cosas por las que luchas son las únicas que vale la pena obtener? Esa no es precisamente su sabiduría. La frase que me dijo una vez fue una porquería. Sinceramente, desearía que te olvidaras de ese tipo de conocimiento. Oye, al final funcionó, ¿no? En la lista de razones por las que me casé contigo, padre, sus frases para ligar están casi al final, junto a él apoyándose constantemente en mi cabeza como si fuera un reposabrazos viviente, pero sí, al final funcionó. Te amo. Yo también te amo, Jaune. Saluda a las chicas de mi parte. Deberías hacerlo tú mismo. No es como si no tuvieras los números de tus hermanas. Lo pensaré, adiós. Jaune colgó el teléfono y se sentó en su cama. Había sido agradable hablar con su madre. Ella había sido sorprendentemente comprensiva con todo el asunto. Se preguntó qué le habría dicho su padre. Era extraño, su padre siempre había sido el que más se oponía a que Jaune quisiera ser cazador, a pesar de ser uno él mismo, pero ahora que Jaune se había ido y había huido, parecía ser el único que no intentaba recuperarlo. ¿Qué había cambiado? Jaune miró a Croce Amors, la espada que había robado. Casi todos sus sueños habían incluido esa espada. Para Jaune siempre había sido inevitable que la sostuviera. Que un día su padre vería que se tomaba en serio su sueño y reconocería su potencial, pero pasaron los años y nunca estuvo ni cerca de empuñar Croce Amors. Jaune miró sus manos. No le gustaba admitirlo, pero Croce Amors no se sentía del todo bien. Después de todo, no era su espada. Era de su padre, él era solo el ladrón que la había robado. ¿Por qué su padre no le había exigido que le devolviera su arma? ¿Por qué lo dejaba perseguir su sueño después de negárselo durante tanto tiempo? Jaune agarró a Croce Amors y examinó la espada como si tuviera todas las respuestas. Esta espada tenía mucha historia detrás. Había pertenecido a la familia Ar desde tiempos inmemoriales, pero no mostraba signos de envejecimiento. ¿Qué había pensado su padre de esta espada cuando se la pasó a él? Solo entonces Jaune se dio cuenta de que nunca le había preguntado a su padre por qué se había convertido en cazador. Jaune guardó la espada y se levantó de la cama. En realidad, no importaba lo que los anteriores portadores de Croce Amors hubieran querido. Puede que no fuera su espada, pero estaba en su posesión, por lo que servía a sus caprichos. Jaune no la había tomado por despecho, la había tomado para demostrar su valía. Que su padre lo aprobara o lo desaprobara era un punto nulo. Ese era su objetivo y él iba a hacer que funcionara. Con renovado vigor, Jaune cogió un periódico de su tocador. Sí, un periódico físico. Después de ser introducido en este nuevo mundo, Jaune se había propuesto mantenerse más informado. Sus dos primeros encuentros habían ocurrido en su vida, pero no podía depender de su suerte para siempre. Internet había sido su primera opción para investigar, pero la web se centraba en cuestiones más globales, por lo que Jaune había cambiado al viejo periódico local. Probablemente era la única persona menor de 50 años que los leía, pero los periódicos eran mucho más fáciles de leer y tenían historias que no llegaban a la barra de búsqueda web. Jaune también estaría mintiendo si dijera que no aprendió un montón de cosas nuevas sobre Vale en general. El periódico siempre tenía un montón de anuncios, y la mayor parte de la sección relacionada con las noticias hablaba sobre los nuevos graduados de Beacon y cómo mantenían a la humanidad a salvo ahora que eran verdaderos cazadores y cazadoras. También hubo algunas especulaciones sobre los estudiantes entrantes. Los rumores de que tanto Weisschne como Pirranicos estaban eligiendo asistir a Beacon en lugar de sus academias de origen estaban en primera plana.
Jaune sintió un poco de tristeza al leer eso, pero rápidamente lo superó. Ahora tenía un nuevo camino. Hubo una historia que llamó la atención de Jaune. Era una historia pequeña que apenas ocupaba una octava parte de una página, pero podría ser justo la historia que estaba buscando. Se trataba de la desaparición de un patio de recreo de una escuela. Ciertamente era extraño, pero la policía pensó que alguien podría haberlo desmantelado en mitad de la noche para venderlo como chatarra. No sería lo más extraño que la gente haya hecho. Jaune no estaba tan seguro. Parecía que esto era el tipo de cosa que podía tener una causa sobrenatural. No tenía más pistas, así que bien podría intentarlo. Lo peor que podría pasar es que se equivocara. Jaune era consciente de lo sospechoso que parecía al trepar la valla de una escuela secundaria con una sudadera negra con capucha de pumpkin pete y una vieja mochila destartalada que había tenido durante años, que también había sido su equipaje cuando llegó a Vale. Si a eso le añadía la espada atada a la cintura, no convencería a nadie de su inocencia. Saltó al otro lado de la valla y se dirigió hacia donde debería haber estado el patio de recreo, pero lo único que quedaba era un gran cubo lleno de virutas de madera. Dejó caer su mochila al suelo y sacó un trozo de cartón junto con una tiza azul claro. Era hora de ver si toda su práctica con los grabados había dado sus frutos. Dejó el cartón en el suelo y comenzó a dibujar su grabado. Había cambiado a tiza en lugar de bolígrafos y marcadores por dos razones. La primera era que era más fácil hacer grabados más grandes y podía borrar una sección si se equivocaba en lugar de rehacer todo el grabado. La segunda era que la tiza se podía utilizar en otras superficies además del papel, como el hormigón o la piedra, algo que Jaune podría necesitar si tuviera que dibujar un grabado en un apuro. Si hubiera tenido más confianza en sus habilidades, podría haber sido capaz de dibujar en las propias virutas de madera, pero en el cartón, pudo hacerlo en el primer intento, aunque todavía necesitaba usar una referencia. El grabado brilló levemente antes de que se formara un anillo de niebla alrededor del patio de juegos. No era una buena protección y si alguien decidía investigar el caso aislado de niebla, lo encontrarían rápidamente, pero era mejor que estar al aire libre y era poco probable que algún transeúnte notara el extraño suceso. Jaune examinó el grabado y vio que el contorno de tiza comenzaba a desvanecerse ligeramente. Probablemente tenía unos 20 minutos antes de que el grabado desapareciera por completo junto con su cubierta. Podría hacer otro si fuera necesario, por lo que no era un límite estricto, pero Jaune había descubierto que repetir un grabado justo después de usar uno, en la misma área, arrojaba resultados significativamente desviados. La teoría de Jaune era que las partículas de polvo similares a gases que el grabado necesitaba para crear su efecto actuaban como combustible para el grabado y necesitaban reponerse antes de poder usarse por completo nuevamente. También explicaría por qué la longevidad de cualquier grabado continuo era completamente aleatoria. Algunas áreas eran simplemente más densas con polvo que otras. Aparentemente, había campos enteros dedicados a estudiar la llamada nube de polvo que cubría todo Remnant, pero todo lo que Jaune sabía era que hacía que sus grabados funcionaran, y eso era suficiente por ahora. Volviendo a la cuestión de por qué estaba allí, Jaune examinó el patio de juegos vacío. Podía imaginar fácilmente dónde habían estado las barras de mono metálicas y el tobogán de plástico por las pequeñas áreas que mostraban que los soportes se habían excavado en el suelo. Jaune examinó estos puntos más de cerca. Eran casi todas áreas perfectamente circulares o rectangulares que carecían de astillas de madera. Jaune no era un experto, pero incluso él sabía que si el humano hubiera quitado el patio de juegos, accidentalmente habría pateado al menos algunas astillas en el espacio ahora desocupado, mientras desmantelaban la cosa pieza por pieza. Por lo que Jaune estaba viendo, parecía que toda la estructura había sido tomada de una vez sin perturbar nada más. Parecía que Jaune no había estado siguiendo una pista perdida. En realidad, había tenido un poco de miedo de estar volviéndose demasiado paranoico. Después de su encuentro con el inadaptado, hubo algunos días en los que ni siquiera podía golpearse el dedo del pie sin mirar a su alrededor en busca de uno. Aún así, incluso si estaba bastante seguro de que había una causa sobrenatural, eso no le decía qué era ni cómo solucionarlo. Jaune continuó con su investigación, pero el problema con las desapariciones era que no había nada que investigar. Incluso su nuevo diario de bolsillo, perfectamente organizado, no era de mucha ayuda porque, al igual que con el inadaptado, la desaparición era un término demasiado aburrido.
El patio de juegos podría haber sido levitado por otro cuidador, vaporizado por un buscador de vistas, deformado al otro lado de los restos o cualquier otra cantidad de cosas. Sabiendo que no tenía los medios ni el tiempo para probar ninguna de sus especulaciones, y no queriendo tener otra epifanía al voltear hamburguesas, Jaune decidió usar su primera llamada a Roman. Vas a necesitar una placa transdimensional. ¿Qué? Una placa transdimensional, repitió Roman. Tu pequeño patio de juegos fue tragado por el abismo. Es lo único que podría haber causado esto sin dejar un trance. El abismo es otra capa dimensional que está constantemente devorando cosas de esta capa. Piensa en todas las cosas que has perdido a lo largo de tu vida y que nunca pudiste encontrar de nuevo. Una gran parte de esos objetos probablemente fueron causados por tu estupidez e irresponsabilidad, pero es posible que algunos se hayan perdido en el abismo. Normalmente, los objetos más pequeños y mundanos caen en el abismo, pero de vez en cuando se trata de algo más público. ¿Por qué hace eso? La respuesta te costaría otra llamada telefónica, pero no me preocuparía por el qué ni el por qué. Todo lo que necesitas saber es qué sucedió y que vas a necesitar una placa transdimensional para solucionarlo. ¿Tendré que ir al abismo y sacar el patio de juegos yo mismo? Preguntó Jaune, a quien no le gustaba mucho la idea de saltar de dimensión. No, el abismo no es un lugar destinado a los humanos, ni a ninguna otra cosa nacida en este mundo. De todos modos, la placa transdimensional no podría llevar a un ser vivo al abismo por sí sola. Todo lo que necesitas hacer es conseguir la cosa, volver a donde estaba el patio de juegos y usarla. El abismo se verá obligado a devolver el patio de juegos si lo haces. Ya lo tengo, ¿dónde puedo encontrar uno? Estás de suerte porque resulta que el Museo de la Civilización Antigua de Vale tiene uno en exhibición ahora mismo. ¿Pero cómo se supone que lo conseguiré realmente? Inspírate un poco en mí, dijo Roman antes de cortar la llamada. Sí, muy gracioso, Roman. Como si yo pudiera hacer lo que tú haces, pensó Jaune mientras se encontraba frente a una vitrina dentro del Museo de la Civilización Antigua de Vale, algún tiempo después. De hecho, había estado allí una vez antes, en su primera ronda de búsqueda de objetos o eventos sobrenaturales. Incluso podía recordar haber caminado a través de esta exhibición en particular. Sin embargo, nunca hubiera adivinado que la pequeña cosa frente a él podría haber contenido alguna habilidad. Era una varilla de madera que atravesaba 4 discos similares a CD. En un extremo de la varilla había una extrusión que impedía que el disco se cayera, mientras que el otro extremo terminaba en una semiesfera que habría permitido sacar y poner los discos. El disco inferior era completamente transparente. El de encima era negro, tan oscuro que parecía tragarse toda la luz que lo rodeaba. El segundo desde arriba era un disco gris plano que parecía estar hecho de arcilla, y en la parte superior había un disco blanco puro que parecía brillar ligeramente. La plaga debajo del objeto tenía una breve descripción. Recuperado de las afueras de la ciudad en ruinas de Cripilital, este artefacto, que data de antes de que se fundaran los 4 reinos, se encuentra en un estado de conservación notable. Aunque se desconoce su propósito exacto, se cree que era un juguete para niños, tal vez para enseñarles sobre patrones o reflejos de la luz. Cripilital le sonaba familiar. Jaune estaba seguro de que algunas de las entradas del libro hacían referencia a la ciudad. Hojeó su diario y pronto encontró una mención al respecto. No había mucho. El escritor solo hablaba de ella de pasada como una posible conexión con el Mar Billing, lo que fuera que eso fuera. Todo lo que Jaune sabía era que no lo ayudaría a conseguir la placa transdimensional. Sin embargo, ese era el quid de la cuestión. La herramienta que necesitaba estaba bajo una caja cerrada y vigilada por seguridad las 24 horas. Jaune no era un criminal, con poderes mágicos o sin ellos, no tenía ninguna posibilidad de llevársela sin que nadie se diera cuenta. Dejando de lado la moralidad de robar un artefacto probablemente invaluable de un museo, Jaune ni siquiera sabría por dónde empezar. La habitación estaba cubierta de láseres invisibles por la noche como en las películas. ¿Qué grosor tenía el cristal? ¿Sonaría una alarma si intentaba romperlo? ¿Cómo podría entrar al museo en primer lugar? ¿Podría esconderse en algún lugar y esperar a que cerrara el museo? Demasiadas preguntas y demasiados riesgos. Por mucho que Jaune no quisiera hacerlo, porque significaría desperdiciar una llamada a Roman, tal vez tendría que abandonar ese trabajo. Lo único que estaba en juego era un parque infantil. No valía la pena ir a la cárcel por eso. A regañadientes, abandonó el museo, frustrado por no tener aún las habilidades necesarias para hacer casi nada.
Román, o incluso Junior, podrían haber conseguido esa cosa fácilmente, pero Jaune todavía era un novato y lo único que tenía a su nombre era una espada que apenas sabía usar y algunos diseños bonitos y mágicos. Junior lo había llamado más tarde ese mismo día y le había ofrecido un trabajo extra para ganar un poco de dinero extra. Cuando llegó al club nocturno, Junior lo estaba esperando. No era un trabajo difícil, solo una entrega a otra tienda. Cualquiera podría haberlo hecho, pero Jaune no estaba haciendo nada, así que bien podría haber sido él. Junior le entregó un sobre blanco, le dijo que no lo abriera y le dio la dirección. Jaune se dirigió a su destino, que seguía estando en la zona sombría de la ciudad, pero mucho menos deteriorada y con más tráfico peatonal que la zona en la que operaba. La dirección lo llevó a una pequeña tienda de segunda mano. Lo que Junior podía querer de ese lugar estaba más allá de su comprensión, pero no estaba dispuesto a cuestionar los motivos de Junior. Lo que decía el jefe era cierto, incluso Jaune, como el miserable cocinero, lo sabía. Sonó una campana cuando se abrió la puerta, pero no fue Jaune quien lo hizo. Una chica salió de la tienda y chocó accidentalmente con él. Lo siento, se disculpó. No es gran cosa, aseguró Jaune, no debería haber estado parado frente a la entrada de esa manera. La chica le dedicó una linda comparación, lo que hizo que Jaune se sonrojara un poco, antes de reírse y marcharse. Jaune se encontró observándola hasta que dobló una esquina, pero rápidamente se quitó esos pensamientos de la cabeza. Estaba allí para trabajar y, además, pervertirse con cada chica que veía lo hacía sentir como un pervertido. Necesitaba poner su propia vida en orden antes de pensar en entablar una relación. El interior de la tienda era exactamente como se lo había imaginado. Estaba abarrotado de todo tipo de cosas apiladas desde el suelo hasta el techo, con pequeños pasillos excavados entre los grupos de artículos algo diferenciados. El aire tenía una sensación y un olor polvorientos, como si acabara de entrar en una habitación olvidada hacía mucho tiempo. Jaune tuvo que abrirse paso entre los pasillos para llegar al mostrador, que estaba al otro lado de la tienda. Estaba tan desordenado como el resto de la tienda, con un montón de estatuas en miniatura mirándolo. El hombre detrás del mostrador se estaba quedando calvo y llevaba un par de anteojos que parecían haberse deslizado demasiado por su nariz para ser útiles. Sus ojos estaban medio cerrados, lo que le daba un aspecto muy cansado y hacía que fuera muy difícil distinguir alguna emoción. Si no fuera por el ligero movimiento de su hombro, Jaune podría haberlo confundido con una figura de cera. Hola, estoy aquí para hacer una entrega, dijo Jaune, extendiendo el sobre. La única indicación de que el hombre lo había escuchado fue el ligero movimiento de sus pupilas hacia el rostro de Jaune. Es de Junior. El empleado tomó el sobre y lo abrió bruscamente para revelar la carta. Sus pupilas nunca dejaron el rostro de Jaune, pero el empleado debió haber estado leyendo la carta de alguna manera porque después de un minuto se la guardó en el bolsillo y atravesó una puerta hacia la parte trasera. Entonces, ¿me vas a traer algo o mejor me voy?, preguntó al espacio vacío. Como era de esperar, no hubo respuesta. Jaune se encogió de hombros y suspiró. El día estaba resultando genial. Jaune esperó junto al mostrador durante unos minutos antes de aburrirse y salir a explorar la tienda. Había algunas cosas interesantes en forma de antigüedades elegantes y extraños artilugios que funcionaban a medias, pero nada que Jaune pudiera ver que alguien pudiera comprar. Era como una tienda para turistas con artículos novedosos, que era divertido fotografiar y contárselos a tus amigos, pero que nunca usarías en ningún otro lugar. Jaune encontró una baraja de cartas del tarot en uno de los estantes. No se parecían en nada a las que tenía Román y se sentían como una película. Las volvió a poner en su sitio. Lo siguiente que recogió fue una caja de madera rectangular que tenía una letra cursiva ilegible grabada en la parte superior. Cuando la abrió, descubrió que era una caja de música con una mujer humana y un fauno macho tomados de la mano mientras hacían girar un mortero. Jaune nunca había oído la canción que sonaba, pero sonaba como una canción de cuna. La cerró rápidamente sintiendo que la música hacía efecto. Se preguntó brevemente si era algo más que la canción de cuna y si la caja estaba encantada para adormecerlo, pero descartó ese pensamiento. El hecho de que algo fuera antiguo no significaba que fuera sobrenatural. Si ese fuera el caso, todos los que entrarán en esta tienda se marcharían convertidos en cuidadores. Dicho esto, esta tienda estaba demasiado abarrotada de artículos extraños como para que no hubiera al menos algunas cosas míticas. Sin embargo, Jaune no estaba dispuesto a buscar en toda la tienda para encontrarlas.
Entró en la sección de libros, donde había un gran contenedor a un lado con un suspiro que decía gratis escrito en grandes letras rojas pegado al costado. Jaune escogió uno solo para ver qué libros podían ser tan malos que el dueño se veía obligado a regalarlos. Los cuentos y relatos extraordinarios de Peter Paul. B. La primera expedición a las tierras Grimm, parte 2. El cazador, los hermanos Grimm y la niña. Jaune volvió a dejar el libro en su sitio, sintiendo que perdía la cordura con solo sostenerlo. ¿Qué clase de persona tenía el tiempo, o el ego, para publicar toda su vida? Pensándolo bien, probablemente sería mejor no saberlo. Jaune abandonó el pasillo de libros, sintiendo la necesidad de poner la mayor distancia posible entre él y ese contenedor, lo que lo llevó a la pared trasera de la tienda. Alrededor de una docena de pinturas colgaban en la pared, cada una con su propia etiqueta de precio. Una representaba una fiesta de té con una niña, un conejo y un hombre con un sombrero de copa muy grande. Otra era una calle vacía y lluviosa con una sola farola encendida. La farola estaba doblada, de modo que el haz de luz se disparó hacia una ventana del segundo piso, revelando una silueta parecida a la de un humano. También había una pintura de paisaje de un lago lleno de fuego con una costa de roca roja que conducía a un pueblo de casas puntiagudas hechas de hueso, pero entre todas las imágenes extrañas, había una que llamó la atención de Jaune por encima de todas las demás. No estaba enmarcado como el otro. Estaba pintado sobre un tapiz que definitivamente había visto días mejores. El pigmento, sin embargo, seguía siendo brillante y claro como el día. Había 4 chicas, cada una pintada de un solo color: azul, violeta, naranja y verde. Estaban sentadas en círculo, tomadas de la mano, alrededor de una pequeña fogata que iluminaba el centro mientras sombras oscuras con forma de Grimm se arrastraban desde el bosque circundante. Las chicas no parecían tener miedo mientras miraban hacia una luna brillante e ininterrumpida. La luna arrojaba una luz tenue sobre el cielo y, a veces, atravesaba las sombras negras como la brea. Era hermoso. Jaune no podía apartar la vista de él, pero había algo desconcertante en ello. Si bien las chicas no parecían asustadas, no parecían felices. En todo caso, parecían aceptarlo a regañadientes, como si lo que estuviera sucediendo no se pudiera evitar. Jaune no tenía forma de saberlo con certeza, pero sentía que esas chicas estarían muertas si esta pintura avanzaba en el tiempo. Sin embargo, no sería el Grimm circundante. No, sería algo mucho más destructivo y grotesco. Una entidad cuya existencia estaba fuera de la vista, pero cuya presencia irradiaba por todo el cuadro y barría la habitación como una niebla sofocante. En total 3, pero se olvidaron de mí. Algo agarró el hombro de Jaune y, de repente, la presión sobrenatural del cuadro desapareció como si nunca hubiera estado allí. El destino de las 4 chicas ya no era evidente. La imagen del cambio irreversible y las fuerzas sobrenaturales habían desaparecido, se habían perdido en los bordes exteriores del tapiz y, por mucho que Jaune lo intentara, no podía recuperarla. El agarre en su hombro se hizo más fuerte y Jaune se giró para ver al tendero detrás de él. Le entregó a Jaune una bolsa de papel marrón y regresó al mostrador sin decir palabra. ¿Tengo que pagar por esto o Junior tiene algo que ver con la cuenta? No hubo respuesta. ¿Te mataría decir algo? Si no estás aquí para comprar algo, vete. Jaune se desplomó hacia adelante y echó una última mirada al tapiz antes de salir. Se negaba a creer que había imaginado esos sentimientos. Había algo extraño en esa pintura. Tal vez su diario pudiera decirle algo. Jaune metió la mano en el bolsillo trasero y encontró aire. Revisó el otro bolsillo para asegurarse de no haberlo cambiado por accidente, pero ese bolsillo también estaba vacío. Jaune se puso pálido. Su diario había desaparecido. Bien, ¿cuándo fue la última vez que supo que lo tenía? Fue cuando Junior le había dado la carta. Recordó específicamente que intentó guardar el sobre en su bolsillo trasero solo para darse cuenta de que su diario ahora ocupaba ese espacio. Después de eso, había ido directamente a la tienda. Había ido a un ritmo pausado, por lo que no había forma de que se cayera. La única vez que tropezó fue cuando chocó con esa persona que salía de la tienda. La realidad golpeó duramente a Jaune y salió corriendo por la acera. Emerald Sustray se estaba arrepintiendo. Lo que había sido un blanco tan fácil había resultado ser un completo fracaso. En lugar de agarrar su billetera, se había llevado su estúpido diario. Emerald tiró un bote de basura al suelo con frustración. Parecía que sería otra noche sin comida. Incluso como experta carterista, a Emerald le estaba resultando difícil sobrevivir en las calles.
La gente simplemente no llevaba tantos gravámenes como antes, todos preferían llevar consigo tarjetas de plástico que se podían cancelar en cualquier momento. Eso, junto con ese bastardo de Román, que se llevaba todos los grandes atracos y ponía a la policía a toda marcha mientras lo hacía que la vida de Emerald fuera especialmente miserable últimamente. Ella se habría ido de vale si hubiera podido permitírselo, pero el problema con el dinero caliente era que había que gastarlo rápidamente. Si hubiera tenido un lugar donde esconderlo, sería una historia diferente, pero cada vez que lo intentaba, los buitres, que espiaban a otros criminales porque no podían robar ellos mismos, siempre encontraban su escondite cuando ella no estaba. No importaba si usaba su apariencia o ponía trampas, se lo llevaban de todos modos. En la calle, las únicas cosas que uno poseía de verdad eran las que nunca salían de su cuerpo. Sin hogar, sin familia, sin amigos y, esa noche, sin comida. Emerald se preguntó cuánto tiempo más podría vivir así. De niña, en realidad, había sido más fácil. Podías decirte a ti misma que todo iba a mejorar. Cuando crecías, las cosas cambiaban, pero pasaban los años y nada cambiaba. De hecho, empeoraban. La gente era un poco más generosa con los niños porque les tenían lástima, pero a medida que te hacías mayor, la caridad tenía un precio. Haré esto por ti si haces esto por mí. Siempre era un trato malo que esperaba mucho más de ti de lo que les daba a ellos. Eso era incluso si lo cumplían. La mitad de las veces hacías lo que te pedían y desaparecían o se alejaban riéndose. Había habido una oportunidad de dejar atrás esta vida. Hace aproximadamente un año, una mujer había visto a Emerald usar su apariencia para tomar un anillo de un joyero. La había acorralado en un callejón. Le había preguntado si quería ir con ella, ser poderosa, ser temida, estar plena. Había sido muy tentador aceptar. La mujer parada frente a ella era la persona que Emerald siempre quiso ser, pero la vida en las calles te hacía aprender a juzgar a las personas rápidamente. Esa mujer no quería la ayuda de Emerald Sustral. Quería la ayuda de la apariencia de Emerald Sustral. Quería usarla como a todos los demás. Bueno, Emerald ya había sido utilizada antes y estaba cansada de eso. Incluso si su vida era horrible y no iba a ninguna parte rápidamente, todavía era suya. La dama de rojo no se había tomado el rechazo con agrado. Emerald todavía se estremecía por la pelea que habían tenido, las llamas, las espadas veloces y el aullido de las sirenas a lo lejos. Emerald tenía suerte de estar viva. Si no fuera por la policía y la breve distracción con su apariencia, no lo estaría. Mientras Emerald recordaba, escuchó el ruido de pies que se acercaban a toda velocidad hacia ella. Agarró las espadas gemelas detrás de su espalda, pero no las desplegó por si el corredor la pasaba de largo. No hubo suerte. En el momento en que el chico rubio dobló la esquina y la vio, corrió hacia ella. Emerald lo reconoció como la persona a la que le había robado el diario. Tenía el cabello enmarañado en la cara por el sudor y cuando se inclinó frente a ella, estaba encorvado tratando de recuperar el aliento. «Devuélveme mi diario», jadeó. «¿Y si no quiero?», dijo Esmeralda desplegando por completo sus armas. El chico se irguió en toda su altura, que era bastante más alta que ella, y la miró con ojos desesperados. Emerald se tensó. Su oponente no parecía prácticamente amenazante, incluso diría que parecía un idiota, pero conocía esa mirada. Era la mirada que ella, y otras ratas callejeras, daban a veces cuando estaban dispuestas a hacer cualquier cosa por comida. Una desesperación como esa podía ser más peligrosa que cualquier arma. ¿Qué demonios podía haber dentro de ese libro para hacer que un hombre actuara así? El chico dio un paso hacia adelante y Emerald se encontró dando un paso hacia atrás. «Si no me lo devuelves», dijo, «te meterás en serios problemas». Esmeralda se puso en posición sabiendo que esto solo podía terminar de una manera.